¿Perdonar o no? Esa es la cuestión. Y es que es una cuestión muy problemática para muchos. No saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo o si se está haciendo bien al hacerlo. Muchos pasan años sin perdonar grandes acontecimientos de su vida y por supuesto esto les puede hacer sentir llenos de rabia y resentimiento o de impotencia y dolor. También luego culpa consigo mismos por sentir resentimiento y rabia y no poder perdonar, como parece ser el mandato social, moral y religioso o espiritual. Porque creo que parte del problema del perdón es que tiene mucho de presión religiosa y moral, de consejo dado sin pensar, y así la mayoría de nosotros no sabemos transicionar un sano proceso de perdón. Porque sin duda nos es difícil perdonar sin al hacerlo sentir que apagamos algo de nuestra dignidad, de nuestro derecho a exigir un trato digno o incluso sin consentir tal vez que se sigan así cometiendo abusos hacia nosotros cuando perdonamos, ya que es además muy diferente perdonar a la señora que me gritó en la fila del supermercado, al jefe, a quien cuando me cambie del trabajo no tendré que volverme a encontrar, o perdonar a la madre con la que aún vivo o a mi esposo abusivo. ¿O ustedes qué creen? Es un tema complejo, ¿no? ¿No les ha pasado sentirse como juzgados por perdonar fácil o rápido? ¿O por el contrario, por ser rencorosos y no perdonar? ¿No han sentido que debajo del consejo del perdón hay una manera en que muchos intentan decirte que sueltes la situación, pero que esto en últimas es como una invitación a la resignación, a dejar que el otro te transgreda y que tal vez lo siga haciendo porque es de más nobles saber perdonar? O también al revés, que el que te aconseja no perdonar te está invitando a un camino de desprecio, odio y victimismo eterno que también te abruma, a una posición de pelea y lucha que no sabes si tendrás los recursos para pelear. Déjenme sus comentarios y conversemos sobre el perdón. Empecemos por decir que el perdón es una idea que se encuentra comúnmente en diversas tradiciones religiosas, por no decir todas, como el judaísmo, el cristianismo, el confucianismo, el budismo y el islam. En el judaísmo y el cristianismo, el perdón divino implica el perdón de los pecados y se espera que el perdón humano imite el perdón divino. En el cristianismo, que ha permeado nuestra educación en países latinoamericanos, el perdón es un componente importante en el cumplimiento del mandato divino de amar a los demás como a mí mismo. Si bien el perdón a menudo se reconoce como una idea religiosa, sus implicaciones para el bienestar personal y de las relaciones humanas, pues llevaron a muchas exploraciones académicas entre muchos psicólogos. En particular, se ha observado que el perdón es una forma de disminuir la ira y otras emociones negativas o llamadas negativas relacionadas con una transgresión, lo que a su vez conduce, por supuesto, a diversos beneficios para la salud física y psicológica. Eso es innegable, porque de verdad nadie va a negar lo bien que se siente cuando por fin soltamos y perdonamos. Pero ahora, intentemos definirlo un poco desde la psicología. Hay algunas definiciones variadas, pero por aquí te menciono inicialmente la de la Asociación Americana de Psicología, que define el perdón así. El perdón implica dejar de lado voluntariamente los sentimientos de resentimiento hacia alguien que ha cometido un mal, ha sido injusto o hiriente, o le ha hecho daño de alguna manera. Perdonar no es simplemente aceptar lo sucedido o dejar de estar enojado. Más bien implica una transformación voluntaria de tus sentimientos, actitudes y comportamientos, de modo que ya no estés dominado por el resentimiento y puedas expresar compasión, generosidad o cosas similares hacia la persona que te hizo daño. Por esto es complejo. Porque por otra parte, en las investigaciones sobre perdón, se ha discutido que el perdón pues consta de dos tipos. Por un lado, el perdón decisional, ¿no? Esta decisión cognitiva de perdonar. Y por otro lado, el perdón emocional, cuando realmente se pueden tener estos sentimientos como de compasión, generosidad y empatía, de los que nos habla también la definición completa desde la psicología.
Pero a pesar de las diferentes conceptualizaciones del perdón que existen, la mayoría de los investigadores consideran el perdón como una fortaleza humana que lleva a reemplazar las emociones negativas con emociones positivas hacia un ofensor. Robert Enright, profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien ha estudiado ampliamente el tema del perdón, lo considera una virtud moral, al igual que la bondad, la gentileza, la justicia, que se practican frente a la injusticia de otro, abandonando la ira nociva, por ejemplo, el resentimiento, y desarrollando la buena voluntad hacia el transgresor, desarrollando una actitud bondadosa. También considera que el perdón no es solo por esto una estrategia para reducir la ira, es ofrecer algo bueno a los ofensores a pesar de lo que han hecho, lo que distingue el perdón de otras formas que uno podría adoptar para afrontar las emociones negativas como la represión, la catarsis, la distracción, la relajación. La paradoja del perdón, además, es que cuando los perdonadores o las personas que perdonan abandonan voluntariamente el resentimiento hacia quienes los lastimaron y les ofrecen bondad, es decir, practican esta virtud moral, ellos mismos se curan de la herida sufrida y desarrollan una visión incluso más optimista del futuro o de sus propias posibilidades. Además, para este autor, desde el punto de vista de que nuestra esencia humana es bondadosa, el perdón juega un papel clave en la integridad biológica y psicológica, tanto de los individuos como pues de las comunidades, porque uno de los resultados del perdón, demostrado a través de los estudios, es la disminución de la hostilidad y el restablecimiento de la armonía en las relaciones. El perdón puede romper el ciclo de la ira e incluso de la venganza, al menos en la medida en que las personas de las que estás alejado, bueno, esto si estás alejado, pero así lo transmite Enright, acepten tu amor y perdón y estén preparadas para hacer los ajustes necesarios y así entonces el perdón podrá sanar las relaciones y volver a conectar a las personas. Nuestra capacidad de perdonar es una parte de la naturaleza humana que ha evolucionado en el proceso evolutivo y según la ciencia evolutiva, la psicología evolutiva, se desarrolló de la misma manera que nuestra tendencia al opuesto, la venganza. Tanto el perdón como la venganza son instintos sociales que resolvieron los problemas de los humanos ancestrales. Aunque ambos son aspectos fijos de la naturaleza humana, estas capacidades pueden alterarse, desarrollarse y pues nos da la esperanza de que podemos hacer del mundo un lugar más indulgente y menos vengativo. Finalmente, son actitudes prosociales que nos ayudan a vivir mejor en sociedad. Bueno, el perdón. Hasta aquí podemos sentir toda la lógica de que el perdón es sumamente importante y beneficioso para nosotros y para la sociedad. Sin embargo, vienen los problemas de pensar más en concreto, un infinito de posibles situaciones que requieren ser perdonadas. Y es lo que me he encontrado en terapia, en el mundo de atender personas. Porque no es lo mismo perdonar que mi amiga contó un secreto que le pedí no contar, o perdonar que mi pareja me fue infiel, o perdonar la violencia sexual o psicológica de mi padre. También influye mucho si voy a continuar o no el contacto con esa persona. Si tengo una situación de dependencia de esa persona, pensemos en un adolescente o niño ante los adultos. Y también otros factores, como si el agresor es un violador que no conozco y me atacó una noche en la calle y no tengo manera de enviarlo preso porque la justicia no sirve, o si el violador fue mi abuelo, quien durante mi infancia abusó de mí y tengo que seguirlo viendo en las reuniones familiares. ¿Sí? Si fue algo que pasó solo una vez o es algo que se perpetúa o si el agresor muestra arrepentimiento o no lo muestra. Porque ¿cómo perdonar a quien no acepta que me hizo daño, no lo reconoce y no me ofrece ninguna reparación? Esto es lo que se preguntan muchas personas en terapia. Y a mí, escuchándolas, me quedaba este pensamiento constante sobre el perdón y cómo los psicólogos podemos a veces tratarlo de un modo tan light, tan ligero, tan de dosis de analgésico y recomendación moral. Y me hacía la pregunta, ¿cómo es que nos han enseñado a perdonar en nuestra sociedad?
Recordaba una escena que se repite todos los días. Se debe estar repitiendo en algún lugar del mundo o en muchos hogares en este mismo momento, en jardines infantiles, en aulas del colegio, de escuelas o en casas donde hay niños. La escena es esa en donde yo, niña, estoy jugando feliz con mi muñeca y la que hasta ayer era mi amiguita o mi mejor amiga, de pronto pasa y me la arrebata. Me arrebata la muñeca bruscamente y se pone a jugar con ella sin dejarme alcanzarla otra vez. Yo lloro, me enojo y la tiro del cabello. Ella llora, me empuja y llama histérica, haciéndose la frágil a la profesora. Y la profesora viene y nos pide explicaciones. Yo le explico que me arrebató la muñeca y que me dio rabia. Ella explica que ella estaba tranquila cuando yo le alé el pelo y que le arranqué un mechón y le duele mucho. La profesora nos regaña a ambas y nos pide perdonarnos, nos dice que eso no se hace con los amiguitos y se queda esperando a que nos pidamos perdón. Por supuesto, ninguna de las dos quiere, ninguna de las dos le ve el más mínimo sentido, pero a las dos nos toca porque hasta sin quererlo, la profesora va juntando nuestros cuerpos cara a cara, nos obligaron a darnos la mano y hasta darnos un abracito. Nos obligan a prometer no pelear por eso y ya está. Tan bellas que se perdonaron. Eso es, tan buenas niñas. Ya son amigas otra vez. ¿Ven el asunto? Si no lo ven, yo les cuento lo que yo veo. Uno, la rabia, que a los investigadores, psicólogos y a algunos religiosos y a los educadores les encanta pensar como negativa. Y pues por supuesto, porque mal llevada nos lleva a la destrucción más horrible. Pero por favor, abrámonos a esta realidad. Las emociones no son buenas ni malas. La rabia es la señal de que alguien hizo una transgresión de mis límites. La rabia de un niño puede ser una gran salvadora en una ocasión de abuso. ¿Cuántas mujeres adultas hubieran querido gritar al estar siendo abusadas por un adulto y no pudieron? Para conductarnos, quieren acabar con nuestra emoción de enojo. Y esto también hace un enorme daño en nosotros. Nos enseña a no escuchar nuestras necesidades, a no validarlas, a complacer a otros, a reprimir. Lo negativo de la rabia no es sentirla, es no aprender a darle un buen canal de respuesta que no sea el de la reactividad. Pero que escuches tu enojo y este, bien canalizado, te ayude a poner límites en tus relaciones, puede ser algo que necesitas hacer y así salir de interacciones que están lastimándote, precisamente. Dos, segunda cosa que veo en esta escena que todos vivimos, el perdón no es así de simple. El que nos enseñaron a tener es un perdón hipócrita. El perdón es un proceso emocional y por tanto requiere tiempo. Entonces, por no profundizar demasiado tampoco en mi resentimiento con la educación anticuada. Tercera cosa que veo, el perdón no es reconciliación. Yo puedo perdonar y no volver a restituir la relación contigo. Para reconciliarme contigo necesito hablar contigo para saber si reconoces el dolor que me ha causado algo que has hecho. Observar si te sientes arrepentido y consciente. Revisar juntos si queremos cambios o acuerdos nuevos en nuestra relación. Observar un cambio en tus actitudes. Hacer una revisión de nuestra relación. Hacerme cargo de también temas míos que tal vez correspondan a la dinámica de la relación, etcétera. Hablemos primero también de lo que el perdón no es. Me parece esencial, porque es cierto que los teóricos e investigadores también nos hablan un poquito de eso y coinciden con la afirmación de Enright de que perdonar es diferente a, por ejemplo, la absolución como concepto legal de perdonar las penas. Tampoco implica excusar o justificar, ¿no? Como diciendo que la transgresión solo se debe a circunstancias atenuantes. Tampoco, también el perdón es diferente del olvido, lo que implica que, que solo habría pues como un, no sé, ya un escape de la conciencia de esta transgresión que hubo. Tampoco es negación, ¿no? Como negar que ese transgresor tenía capacidad de percibir los daños que estaba causando. Y pues todos los investigadores están de acuerdo en que el perdón es distinto de la reconciliación. Lo que pasa es que me parece que no se le hace suficiente énfasis. La reconciliación es la restauración de una relación fracturada. Entonces, para ir también más allá,
hay que mirar que en esta mm, definición de perdón, con la parte que nos quedamos como más en la sociedad es con el de desarrollar sentimientos positivos hacia el agresor y dejar ir y soltar, pero lo asociamos a restablecer la relación. Entonces, haciendo este video me encontré en la investigación con una investigación interesante que habla sobre el dark side o el lado oscuro del perdón. La investigación es de James McNulty, llamada El lado oscuro del perdón. La tendencia a perdonar predice una agresión psicológica y física continua en el matrimonio. Es un estudio longitudinal, es decir, a largo plazo con los mismos participantes, en donde él plantea que a pesar de una creciente literatura que documenta numerosas implicaciones positivas del perdón, los académicos saben muy poco sobre las posibles implicaciones negativas del perdón. En particular, la tendencia a expresar perdón puede llevar a los agresores a sentirse libres de volver a volver a hacerlo, puesto que se han eliminado las consecuencias no deseadas de su comportamiento, como puede ser la rabia del otro, la crítica, el rechazo, el aislamiento, que de otro modo lo desalentarían a reincidir. De acuerdo con esta posibilidad, el estudio longitudinal de parejas de recién casados que él realizó reveló una asociación positiva entre los informes de los cónyuges sobre sus tendencias a expresar perdón a sus parejas y el que se perpetuaran los informes de agresión psicológica y física de esas parejas. Específicamente, aunque los cónyuges que informaron ser relativamente más indulgentes experimentaron agresiones psicológicas y físicas que se mantuvieron como estables durante los primeros 4 años de matrimonio, los cónyuges que informaron ser relativamente menos indulgentes experimentaron disminuciones en ambas formas de agresión con el tiempo. Estos hallazgos se suman a algunos otros, bueno, que, como nos dice el autor, tal vez demuestran que el perdón no es una panacea a nivel de las relaciones y psicológica. Él se basa en las teorías del aprendizaje operante de Skinner de 1960, que está muy demostrada, que postulan que las personas continuarán demostrando patrones de comportamiento existentes a menos que esos comportamientos sean seguidos por consecuencias no deseadas que los motiven a comportarse de manera diferente. Debido a que los miembros de la pareja que no han sido perdonados pueden experimentar esas numerosas consecuencias no deseadas por sus ofensas, como la rabia del otro, el rechazo, el alejamiento, esto va a operar como una motivación a evitar repetir esas ofensas en el futuro. Debido a que el perdón puede eliminar esas consecuencias no deseadas, por el contrario, la pareja perdonada puede seguir ofendiendo porque va a sentir que lo van a volver a perdonar. Bien, esto es un tema difícil de establecer, puesto que por un lado es cierto que vemos que si una persona en una relación de pareja siente que el otro siempre es muy indulgente muy rápidamente con sus malos hábitos dañinos para la relación, pues puede relajarse y pensar que siempre el otro lo va a perdonar, es decir, no quedan límites claros establecidos. Y también vuelve y pone sobre la mesa la importante diferenciación, me parece a mí, entre ese perdón y la reconciliación. Darnos cuenta cómo en las relaciones saltamos tan rápidamente a continuar la relación, que es también lo que he visto en la clínica, en la atención de personas, sin haber perdonado realmente, y a reconciliarnos sin probar si el otro hace verdaderos esfuerzos de cambio. Pero también es cierto que no creo que este estudio tampoco deba entenderse como una invitación a vivir en el enojo constante y resentimiento con nuestra pareja para que así no nos vuelva a ofender. ¿No? Pero por supuesto que está esa realidad, lo podemos ver en un ejemplo social. Si las personas no perciben que van a ser multadas con sanciones altas económicas ante comportamientos negativos socialmente, como conducir ebrios o superar límites de velocidad, puede que no empiecen a cambiar sus comportamientos en las calles. Entonces, bien, el lío es que si lo miramos volviendo al tema de las parejas del estudio, pues que implica pensarse este tema también un poco más allá, ¿no? En última, si vives mal con alguien que tampoco hace intentos de cambio, pues ¿para qué quieres vivir con esa pareja? Pero que el perdón tampoco te quite la posibilidad de poner límites claros.
Creo que esto para mí vuelve y muestra la increíble dificultad para darle al perdón el sentido de proceso y como tal respetar el tiempo para procesarlo. Y también la importancia de diferenciar perdón de reconciliación, lo vuelvo a insistir, puesto que al pasar tan rápidamente por estos procesos, la persona ofendida o víctima no alcanza aún a saber con certeza si quiere o no quiere seguir la relación. No alcanza a comprender sus emociones, tramitarlas, reconocer sus necesidades emocionales y establecer sus límites sanos. Y luego ni puede perdonarse a sí misma por sentir que se traicionó al esforzarse en reconciliarse con el otro. Entonces me preguntarán, ¿y cómo se debe perdonar? Pues no puedo decirte exactamente cómo debes perdonar, porque como ya te habrás dado cuenta, no me gusta aconsejar el perdón así como así. Lo que me gusta y me parece más sanador terapéuticamente es recomendarte que entiendas que es un proceso, que sin duda puede traerte paz, tranquilidad y grandes beneficios, que incluso te va a implicar trabajar aspectos de tu ego, pues muchas veces no perdonamos ofensas pequeñas porque nos hiere en nuestra estructura defensiva o nuestra pobre autoestima. Pero en últimas parto de la invitación a que valides todo lo que sientes, a que te alejes un poco de la presión moralista, aunque también de la presión guerrerista del odio, a que puedas ubicarte en un centro para ir sintiendo tus emociones y reconociendo tus necesidades emocionales. El proceso de perdón puede adoptar muchas formas, pero sí implica algunas de las siguientes cosas. Uno, cultivar la aceptación ante lo sucedido y también ante la humanidad imperfecta de los seres humanos. Y por tanto ahí empieza a surgir cierta empatía. Dos, tomar perspectiva de la situación propia y de la del otro. Y tres, encontrar beneficios en el acto de perdonar, pues así empiezas a considerar que de verdad soltar el enojo y el resentimiento no te va a hacer daño y puedes salir un poco de ese modo pánico en que quedamos después de una agresión o transgresión y conectar más con la resiliencia, con los límites, con el autocuidado. Pero insisto, darte tiempo y permiso para comprender que perdonar no es reconciliarte y que puedes perdonar y aún así no continuar esa relación, así sea con tu propio padre o madre, y también no juzgarte desde la moral. Bien, espero que este video haya sido de utilidad para ti o te deje pensando, que es así como podemos construir una vida más consciente. Si deseas iniciar un proceso de coaching terapéutico y crees que yo puedo ayudarte, es un proceso breve, terapéutico, entra al enlace en la descripción de este video o al link de contacto y puedes contactarme. Y si te gusta mi contenido, ayúdame compartiéndolo, suscribiéndote a mi canal y activando la campanita. Gracias y hasta la próxima semana.